Bienvenidos al módulo de patologías relacionadas al uso de las computadoras. En este módulo vamos a ver todo lo concerniente a aquello que produce de forma directa o indirectamente daño a las personas que utilizan las herramientas informáticas. Veremos temas de ergonomía, desórdenes musculoesqueléticos, el entorno de trabajo, herramientas de trabajo informático y temas de psicología en el uso de las computadoras. Ahora veremos generalidades de ergonomía en el trabajo y en particular postura. Etimológicamente hablando, ergonomía proviene del griego ergo y latín nomia. Es el estudio del trabajo. En ella estudiamos la forma de adaptar el trabajo al trabajador. Cuando hablamos de los factores que influyen en la relación salud-enfermedad, podemos decir que se diferencian en tres áreas: aquellas que dependen de los equipos o herramientas, como en el caso del teclado, el mouse, las sillas, las mesas; aquellas que dependen del ambiente, la iluminación, el sonido, temperatura; y aquellas que dependen del usuario, en el mal uso o sobreuso de estas herramientas. Mantener una buena postura durante el trabajo en computadoras es esencial para prevenir lesiones. Por lo tanto, la disposición apropiada del equipamiento debe mantenerse en lugar para lograr una buena alineación postural. El amueblamiento debe estar ajustado para cada usuario y su alineación postural en forma natural y confortable. Estar confortables o cómodos no es una cuestión de relajarse y dejar que el cuerpo tome una posición frente al lugar de trabajo, sino de adaptar el entorno a nuestra anatomía particular y personal. Para ello utilizamos la antropometría para el diseño de las herramientas de trabajo. A fin de prevenir patologías por el mal uso de las herramientas de trabajo, debemos mantener una correcta postura y cuidar de realizar correctamente los movimientos en cada zona de nuestro cuerpo. Siempre que estemos en nuestro lugar de trabajo, debemos mantener nuestro cuerpo en línea vertical, y en el caso de estar sentados, debemos mantener nuestra columna vertebral sin encorvar hacia adelante o hacia los costados. Una posición correcta del cuerpo sentado sería con los codos y rodillas en ángulo recto, pies apoyados a una distancia de medio metro del área de lectura y manteniendo el cuello recto. En cuanto a la posición de los antebrazos, estos deben estar paralelos al piso con las muñecas derechas y los dedos relajados, ejerciendo así un mínimo esfuerzo en los músculos, nervios y tendones. En el caso de las muñecas, estas no deben estar apoyadas mientras se tipea. No se debe doblar las muñecas hacia arriba, abajo o a los costados. Estas deben estar siempre rectas. En el caso de las manos y los dedos, debemos dejar la mano flotando sobre el teclado y no estirar los dedos para llegar a las teclas, sino movilizando las manos para llegar a ellas. En el caso de los hombros, estos deben estar relajados. La cabeza debe estar en ángulo recto respecto a los hombros, mirando derecho hacia adelante, y el cuello debe mantenerse recto. Ahora veremos los desórdenes musculoesqueléticos relacionados al trabajo. Las causas principales de los desórdenes musculoesqueléticos relacionados al trabajo suelen ser causadas por tareas repetitivas, posiciones impropias y trabajar sin tiempo de recuperación. Los síntomas que nos dan generalmente son dolor, inflamación, parestesia y reducción del rango de movimientos. Algunos de los síndromes de las patologías de los desórdenes musculoesqueléticos relacionados al trabajo son: síndrome del túnel carpiano, del túnel de Guyana, túnel cubital, radial, epicondilitis lateral y medial, tendinitis bicipital, miositis, tendinitis del extensor flexor, tenosinovitis estenosantes o enfermedad de Tecker-Vines.
Cuando el recubrimiento del túnel carpiano se inflama por mala postura o movimiento excesivo de la muñeca y dedo, presiona el nervio mediano que pasa por ella, causando adormecimiento y parestesia en los dedos. En el caso del túnel de Guyana y cubital, cuando el nervio cubital es presionado a nivel del túnel de Guyana o debajo del brazo, se produce adormecimiento, parestesia y atrofia muscular. En el caso de la compresión del nervio radial en el túnel radial, los síntomas más frecuentes son dolor en ambos lados del brazo y dificultad en cerrar el puño. La epicondilitis lateral es causada por irritación de los tendones. El dolor es percibido desde el codo a lo largo del antebrazo y en la parte externa del codo. Esta patología está asociada con mesas muy altas y la sintomatología típica es de dolor al extender los brazos o contrayéndolos contra resistencia. En el caso de la epicondilitis medial, también conocida como codo de golfista, es causada por la rotación del antebrazo y la rotación de la muñeca al mismo tiempo, causando dolor en la parte interna del codo. La tendinitis bicipital es causada cuando los músculos del bíceps entran en la articulación del hombro por mala postura o movimiento del brazo a lo largo de una mesa que está muy alta o muy lejos. La sintomatología es de dolor al levantar el brazo hacia adelante o mover el mouse sobre una mesa alta o muy lejos. La miositis o espasmo del trapecio, causado por inflamación del músculo por trauma repetitivo y o lesión, causa dolor entre el cuello y el hombro, limitando el movimiento del cuello con dolor en las áreas cercanas. La tendinitis extensor afecta al músculo que enderezan los dedos, causado por dorsiflexión de la muñeca o aducción de la muñeca. La sintomatología típica es de dolor en los dedos. La tendinitis del flexor afecta a los músculos usados para doblar los dedos, causado por movimientos excesivos en los dedos o por sostener fuerte el mouse, por ejemplo. La sintomatología típica es de dolor también en los dedos. La tenosinovitis estenosante, algunos de los subtipos son enfermedad de Kervin, el dedo en gatillo. En este caso, el tendón se mueve con gran dificultad por la zona inflamada. En el caso de la enfermedad de Kervin, están afectados los tendones del lado de la muñeca en la base del dedo. En el caso de usar los pulgares para presionar fuertemente la barra espaciadora, por ejemplo. Esta enfermedad se presenta con dolor agudo en la zona entre la muñeca y el pulgar al mover el pulgar. En el caso del dedo de gatillo, el dedo se traba al doblarlo. Ahora veremos el entorno y las herramientas de trabajo informático. El entorno de trabajo es uno de los temas que menos importancia se le presta en estos días a los trabajadores, pero si se tuviese en cuenta de manera minuciosa se lograría, sin lugar a dudas, una mayor eficiencia en el trabajo, mejorando el bienestar y la salud del trabajador y disminuyendo el cansancio y el estrés. Para ello, debemos tener en cuenta la iluminación, el nivel sonoro, temperatura ambiente, además del diseño de las herramientas con las que trabajamos. Una iluminación incorrecta nos lleva a forzar la vista y con ello se origina cansancio y agotamiento. La iluminación óptima combina una iluminación ambiente con la iluminación individual del sitio de trabajo. Para iluminar la mesa de trabajo, lo más recomendable es combinar la luz de techo potente, entre 2000 lumens graduable, con una o dos lámparas de mesa de 1000 lumens. La iluminación individual en el lugar de trabajo debe encontrarse entre los 500 y 750 lux. El sonido de fondo o ruido es un agente efectivo a la hora de causar estrés psíquico. El ruido no debe ser superior a un promedio de 55 decibeles. La temperatura ambiente ideal recomendada cuando se trabaja sentado o en una actividad moderada es de entre 20 y 24 grados centígrados. Eso depende del nivel de confort de cada persona. En verano, la temperatura máxima no debería superar los 26 grados.
La humedad del aire debe encontrarse entre 40 y 65% y debe ser controlada. Una ventilación adecuada que permita la renovación del aire en la habitación sin que ésta sea molesta. Se debe realizar limpieza periódica para evitar acumulación de polvillo y no propiciar los problemas alérgicos o de higiene. Además del entorno de trabajo, en una oficina hoy en día debemos tener en cuenta las herramientas informáticas con las que contamos, las cuales deberían estar diseñadas para no producir daño ni cansancio al ser usadas. Tener un escritorio adecuado, si se trabaja a diario por largos periodos, es indispensable para la salud. Si la altura de la mesa no es la correcta, se somete a un esfuerzo innecesario sobre la musculatura y articulaciones del brazo y de la espalda. La posición incorrecta del cuerpo resulta en una sobrecarga sobre todo en la columna vertebral. En principio, la elección de un escritorio adecuado es muy fácil. Debe ser lo más ancho y profundo posible, y en el mejor de los casos su altura ha de ser regulable. Se recomienda como mínimo una altura de 72 centímetros del piso, con una superficie opaca de 1,60 m por 80 centímetros, con buena estabilidad. Se debe también considerar el espacio o volumen por debajo de la mesa para las piernas y los pies, que quede libre en el centro del lugar de trabajo. Este volumen debe tener las dimensiones mínimas acorde a la anatomía de cada usuario. Estar sentado en una silla de trabajo supone mantener una postura más estática que cuando estamos en una silla normal. Pasar horas sentados de forma incorrecta a la larga traerá aparejado patologías de la columna vertebral y otros órganos o sistemas. Sentarse bien significa cambiar a menudo de postura. De ese modo, se van forzando de forma alternada diferentes partes del cuerpo. Las características más importantes de una buena silla son tener una base estable, en lo posible antideslizante y en caso de tener ruedas que se puedan inmovilizar. Graduable en altura de asiento y respaldar, si es posible también de apoyabrazos y pies, con amortiguación, respaldo convexo a nivel lumbar y cóncavo a nivel torácico, de materiales antideslizables. El teclado es sin duda alguna el dispositivo de entrada más utilizado en la computadora. Es por ello que debe estar especialmente bien hecho. En el caso de ser utilizados a diario para la redacción de documentos, es aconsejable utilizar teclados con teclas suficientemente sensibles para no generar cansancio en los músculos de los dedos al utilizarlo por largos periodos, pero a la vez generar cierta resistencia para que no genere falsos tipeos. También existen diferentes distribuciones de las teclas en diferentes países. El más utilizado por nosotros es el QWERTY, denominado por las primeras letras de la primera fila del teclado. Hay otras distribuciones más eficientes pero menos conocidas. Para la correcta utilización del mismo, se recomienda utilizar todos los dedos de ambas manos como se muestra en esta imagen. El teclado debe estar separado de la computadora. Debe poder inclinarse individualmente, pero a la vez tiene que ser estable. La línea de las teclas del medio no debe estar a más de 30 milímetros por encima de la superficie de la mesa. Delante del teclado debe haber una superficie para reposar las muñecas. Si el teclado no dispone de este accesorio, habrá que proporcionárselo. Cuando se utiliza el teclado, se debe mantener suspendido las manos sobre el teclado y usar todo el brazo para mover las manos, ya que si se deja descansar el brazo o antebrazo sobre la mesa, se está forzando a que los pequeños músculos y tendones hagan el trabajo. Hay que dejar que los grandes grupos musculares de la espalda, hombros, antebrazo y brazo hagan este trabajo en forma natural. No estirar los dedos para llegar hasta las teclas más alejadas. Se debe mover el brazo sobre las teclas y luego presionarlas. Esto es importante cuando se usan las teclas que están en los bordes externos del teclado. No se debe apoyar la mano mientras se teclea.
Un mouse ergonómico debería de acoplarse bien en la base de la mano. Las teclas no deben estar demasiado cercas unas de otras ni ser demasiado pequeñas. Existe una diversidad de tamaños de mouse para elegir en base a la anatomía de cada usuario. Los dedos deben de colocarse relajadamente sobre las teclas y para que funcione bien el mouse necesita de una superficie en condiciones. Dependiendo del tipo de mouse a utilizar, generalmente se debe disponer de una buena alfombrilla para mouse. Una correcta utilización del mismo es poniendo su antebrazo en una almohadilla mientras se usa el mouse, para mantener la muñeca en forma recta. Es aconsejable alternar entre el uso del teclado y el mouse cuando sea posible. Existen una variedad de tipos de monitores hoy en día. Los más utilizados son el tubo de rayos catódicos, que funciona como una válvula, emitiendo un haz de electrones que impacta contra una grilla de fósforo, el cual se vuelve incandescente y así genera los diferentes píxeles. El LCD o display de cristal líquido, que al alinear los cristales permite pasar la luz de fondo generando los píxeles, y el display de LED, con sus variantes AMOLED y OLED, con diodos emisores de luz que generan los diversos píxeles. Dentro de los problemas visuales más graves que lleva a lesiones en el ojo causadas por el uso de las computadoras es el síndrome de ojo seco. En este caso, los campos electrostáticos generados por los monitores de tubo de rayos catódicos pueden causar molestia y hasta lesionar indirectamente los ojos del usuario. Esto se produce porque el monitor, que emite un haz de electrones contra una grilla de fósforo, bombardea al usuario con iones negativos que producen un efecto condensador uniéndose a las capas externas del ojo con iones que atraen partículas de polvo cargadas positivamente. Estas a su vez absorben la humedad natural del ojo, llevando a la irritación del mismo. Ahora veremos el uso excesivo de las computadoras. Definimos como uso excesivo de las computadoras o de Internet al tiempo anormalmente excesivo que pasan determinadas personas conectadas a ellas, aisladas de su entorno y desatendiendo sus obligaciones familiares y laborales. También mal llamado dependencia o mal llamado síndrome de adicción a Internet. Algunos de los mecanismos psicológicos que explican el abuso de Internet son una personalidad ficticia, personalidades reveladas, reconocimiento y poder, satisfacción sexual, apoyo y contención social. Los principales factores de riesgo que desde el punto de vista psicológico hacen que los usuarios abusen de Internet son personas introvertidas, bajo autoestima, alto nivel de búsqueda de sensaciones, timidez, fobia social, fantasías, atención dispersa, tendencia a distraerse, sentimientos de insuficiencia, depresión y adicciones químicas o psicológicas. Para prevenir el uso abusivo compulsivo de Internet, primero y antes que nada el usuario debe reconocer que está abusando del uso de Internet o de las computadoras. Segundo, se debe llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a resolver dicho abuso. Dentro de ellas están incluidas reducir el número de horas de la utilización de los equipos, disminuir la cantidad de veces que se leen los mensajes, evitar conexiones en horarios de sueño, almuerzo, cena, conocer cuáles son los estímulos que de forma individual llevan a la persona a adoptar esta conducta abusiva y no volver a exponerse a estos mismos, controlar de alguna otra forma la ansiedad y la depresión y algunos conflictos que pueda tener de forma interpersonal y lograr un equilibrio entre los deberes y los deseos.